Este es el ministerio Edificando con la Verdad. En esta oportunidad continuaremos con los estudios devocionales de la carta a los Filipenses en el capítulo 2. En esta oportunidad estaremos reflexionando en los versículos 9 al versículo 11 y he titulado este devocional Humillado para ser exaltado. Dice así: por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En estos pasajes observamos la exaltación de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Pero estos pasajes están ligados a los versículos anteriores. Es por ello que el apóstol Pablo comienza diciendo en el versículo 9, por eso, haciendo referencia a que la exaltación de Cristo es debido a la autohumillación y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso vemos ahí en el versículo 10 el propósito, la finalidad. Dios lo exaltó y le otorgó el más alto honor y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es ese nombre? El nombre que se le dio lo vemos en el versículo 11 que dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En el Nuevo Testamento o en el griego esta palabra Señor es Kurios, que en el Antiguo Testamento es designado a Dios y equivale a Jehová o a Yahweh, que es el nombre yo soy, con el cual en el Antiguo Testamento los judíos evitaban decir, ya que para ellos era un nombre sumamente santo. Y este nombre al cual hace referencia es otorgado a Jesús, como Señor, como amo. Entonces vemos que el apóstol Pablo utiliza este lenguaje también del profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 23, que es lo mismo que él nos dice en la carta a los Filipenses. La finalidad de la exaltación de Cristo observamos en el versículo 10, que es que toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Este propósito está en consonancia con lo expresado por el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 16, que dice de la siguiente manera: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de él y para él. Cuando Jesucristo es reconocido como el Señor, se cumple también el propósito de todo propósito. Y ese propósito en el versículo 11 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses dice: para gloria de Dios Padre. Cuando tú y yo reconocemos que Jesús es nuestro Señor, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestras vidas, estamos glorificando a Dios. Es por eso que te pregunto, ¿estás cumpliendo con ese propósito primordial, con ese propósito general, que es glorificar al Padre? ¿Estás glorificando al Padre al confesar con tu vida que Jesús es tu Señor? Si no lo has hecho, te animo a que no esperes a mañana, hazlo hoy y reconoce el señorío de Cristo y cae de rodillas delante de Él por ese gran amor y sacrificio que Él hizo por ti en la cruz. Como creyentes formamos parte de la iglesia o cuerpo de Cristo porque hemos reconocido su señorío, como bien dice en Romanos capítulo 10, versículo 9. Pero no solo de manera intelectual como Jesús recriminaba a las personas de su tiempo, como vemos en Lucas 6:46 o Mateo 7:21, sino de una manera vivencial, obedeciendo e imitando a Jesús como nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 5 introducía el maravilloso ejemplo de Cristo. Para que haya una iglesia unida, deberían esforzarse cada uno de los creyentes por ser humildes, lo cual significa someternos a Cristo en obediencia de la misma manera como Cristo lo hizo con el Padre. ¿Te das cuenta que somos llamados a tener el mismo sentir o mente de Cristo? ¿Te das cuenta que somos llamados a poder imitar cómo Jesús se humilló, cómo Jesús no pensó solamente en sí mismo, sino en el bien de los demás? Por eso te pregunto, ¿estás contribuyendo en la unidad de tu iglesia al esforzarte a tener el mismo sentir o mente de Cristo?
En la iglesia de los filipenses había mucha división, discutían los unos con los otros, actuaban con orgullo y cada uno de ellos solo pensaba en sus propios intereses, como vemos ahí mismo en el versículo 4. Es debido a ello que el apóstol Pablo introduce esta exhortación y pone el ejemplo de Cristo. Por eso te animo a reflexionar, a pensar en tu vida. ¿Será que esto es algo que solo pasó en la iglesia de Filipo? ¿O será que también sucede hoy en día en nuestras iglesias? ¿Está siendo hoy la iglesia conocida por su humildad y porque quienes se congregan piensan más en los intereses de los demás antes que los suyos propios? Recuerda, como Jesús decía, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, como bien lo vemos en Lucas capítulo 14, versículo 11 y el capítulo 18, versículo 14. Por eso te animo, por amor a Cristo, quien es nuestro más alto ejemplo de humildad y entrega por el bienestar de los demás, a mantenernos en unidad a través de la humildad. Por eso, si practicamos la humildad, tendremos una iglesia unida y una iglesia unida exalta a Cristo. Y si exaltamos a Cristo, el Padre es glorificado y algún día Él nos glorificará. Que Dios te bendiga.